Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Eh, el motivo de este video eh, es para analizar un poquito el tema de el miedo a emprender, el miedo a hacer un negocio, el miedo a realizar una actividad diferente a la que estamos acostumbrados y principalmente a qué se debe ese miedo. En el 99% de los casos es un miedo infundado. Lo mencioné en un video anterior. El miedo no te va a sacar adelante de los problemas que tengas. Con el miedo o la vergüenza, pues no te generan ingresos. Eh, ¿Qué se necesita para, para emprender un negocio, para iniciar un negocio? Hace tiempo estuve en una reunión con algunos compañeros, algunos amigos, y entre pláticas sale el tema. Y pregunté yo qué se necesitaba para hacer un negocio. La respuesta unánime fue, pues se necesita dinero. Y bueno, es una respuesta que no es del todo cierto. Sí, se necesita dinero, pero ¿cuánto? Pues yo creo que la respuesta es depende del negocio que desees. Pero no importa el negocio que tú desees. Realmente importa eh, el que inicies con lo que tienes y no con lo que deseas tener. El estar posponiendo cosas hasta poder tener una cantidad o poder conseguir, no sé, equipos, etcétera, te la vas a pasar posponiendo y posponiendo. Quisiera eh, contarles dos anécdotas. Una historia y una anécdota personal. La historia que quiero contarles es acerca de una persona común y corriente, como tú, como yo, que en algún momento se quedó sin trabajo. Y pues quizás como tú y yo lo hemos hecho en alguna ocasión, empezó a buscar trabajo, a revisar el periódico, los anuncios y ver qué de los trabajos que por ahí se anunciaban él podía desempeñar. Ya tiempo sin trabajar, con una familia que mantener. Y, y antes de continuar con esta historia, quiero mencionar una frase de un personaje, un conferencista de nombre Juan Diego Gómez, colombiano, que menciona que el nuevo nombre del dinero son las ideas. Y dice, si tienes ideas y no tienes dinero, el dinero llega. Pero si tienes dinero y no tienes ideas, el dinero se va, desaparece. Continúo con la historia. Este personaje empezó a ver el periódico y había un anuncio en el cual estaban solicitando gente para el área de intendencia, de limpieza en una empresa. En una empresa que se dedicaba precisamente a hacer ese tipo de trabajo en otras empresas, lo que se le conoce como outsourcing. Eh, Le interesó, vio el anuncio y el anuncio mencionaba que era contratación inmediata, llenando los requisitos. Habló por teléfono, le contestaron y él les dice, estoy interesado en el anuncio del periódico, ¿qué necesito? La señorita le menciona, ahí vienen los requisitos, si usted trae su papelería, queda contratado el día de hoy. Él le pregunta a la chica, pero me asegura que me va a contratar porque ya no tengo dinero, únicamente me queda suficiente para trasladarme de aquí a allá. La señorita le dice, si usted trae toda su papelería, todos sus documentos que ahí menciona, usted queda contratado hoy.
Señorita, pero ¿en serio me va a contratar hoy? Porque ya no tengo dinero para regresarme. Si cumple con la papelería que está mencionando ahí, hoy mismo queda contratada. Esta persona tenía 15 pesos. Sale lleno de ilusiones, con su folder bajo el brazo, con la documentación que mencionaba en el anuncio, y con sus 15 pesos. Paga 12 pesos de pasaje, le quedan 3 pesos en la bolsa. Llega a la empresa, entra, lo atienden y antes de entrevistarlo le proporcionan una solicitud. Los que son de México saben a qué me refiero. Para que la llenara. Le dice la señorita, lléneme esta solicitud, ponga todos sus datos y ahorita lo entrevisto. El señor empieza a poner todos sus datos, nombre, dirección, estado civil, etcétera, etcétera, etcétera. En una sección de la solicitud pedían un correo electrónico. El señor lo dejó en blanco. Cuando ya termina de llenar la solicitud, le indica a la señorita lo pasa y empieza a hacerle la entrevista. Empieza leyendo sus datos, confirmando si así era, etcétera. Cuando llega a la sección del correo electrónico, ve que está en blanco y le dice, ¿cuál es su correo electrónico? El señor le dice, no tengo correo electrónico. ¿Cómo que no tiene correo electrónico? No tengo. Él pensó, pues voy a barrer, o sea, ¿para qué quiero? La señorita le dice, mire, como esta es una empresa que les damos servicio a otras empresas, es importante que todos nuestros empleados tengan un correo electrónico, porque hay veces es que es la forma en que les mencionamos o les hacemos saber a qué parte se van a dirigir al día siguiente. Él le dice, no tengo el correo electrónico. La señorita vuelve a mencionar, señor, por política de la empresa, todos nuestros empleados deben tener correo electrónico. Señorita, no tengo correo electrónico, no lo puedo contratar. Oiga, pero usted me dijo que trayendo mis papeles, con eso me contrataba. Señor, no es problema mío, es política de la empresa. Entonces no me va a contratar. Señor, no tiene correo electrónico, no lo puedo contratar. Pues desmoronado, desmoralizado, preocupado, sale de la empresa y piensa, ¿cómo lo voy a hacer para regresar a la casa? Traía únicamente 3 pesos. Empieza a caminar. Tenía pues 2 opciones. Caminar hasta su casa, que estaba muy lejos, o pues a cualquier persona de por ahí de la calle solicitarle una ayuda para poder completar su pasaje y regresar a su casa. Pero pensó, ¿y a qué llego a la casa? Empezó a caminar sin saber qué hacer. Pasó frente a un mercado. Le llamó la atención un letrero que decía una oferta de un producto. Tomate, 3 pesos el kilo. Le llamó la atención, pero siguió caminando. Llegó a un crucero. Tenía que cruzar él esa avenida, un cruce de avenidas, de 2 avenidas grandes. Y mientras esperaba a tener la oportunidad de cruzar, se quedó observando un poco ahí el tráfico, que era mucho. Le llamó la atención una persona que allí en el crucero estaba vendiendo periódico. Y se quedó observando un rato. Varias veces cambió la luz y él siguió ahí. Por fin, como que alguna idea le llegó a la cabeza, se regresó hacia donde había visto, hacia el mercado. Compró 1 kilo de tomate con sus 3 pesos. Le dijo al dependiente, pónmelo en una bolsa transparente. Se regresó al crucero y después de pensarlo un buen rato, cuando tocó rojo en el área donde él estaba y que se separaron los carros, empezó a ofrecer la bolsa de tomate. Primero lleno de miedo, lleno de vergüenza, empezó a ofrecerlo a 6 pesos la bolsa, con voz apenas audible, a 6 pesos, a 6, la bolsa a 6, a 6.
Alguien le preguntó, ¿a cómo la bolsa? A 6 pesos. Dámela. La vendió. Tenía 6 pesos. Se regresó al mercado. Les dice, dame 2 kilos, pónmelos en bolsas diferentes. Se regresó con 2 bolsas de tomate. Ya con un poco más de confianza, igual, empezó a ofrecerlas. A 6 la bolsa, a 6 la bolsa, a 6 la bolsa. Entre los carros hubo alguien que le interesó una, la vendió. A 6 la última que me queda, a 6, la vendió. Ya tenía 12 pesos. Se regresó y compró 4. Para no hacer el cuento más largo, ese solo día llegó a su casa con más de 200 pesos. Pero con una idea. Él vio que allá había negocio. Y entonces empezó a vender en los cruceros. Él fue más allá. Había 4 oportunidades de vender, pero él solo podía en un solo semáforo. Un amigo que estaba sin trabajo también, andaba buscando trabajo, él le dijo, yo te doy trabajo, te voy a pagar, lo único que tienes que hacer es ofrecer, no me importa si vendes o no, únicamente ofrece bolsas de tomate. Y entonces ya eran 2. La historia dice que de repente ya tenía 10 personas trabajando en cruceros para él, y la historia va más allá. Se cuenta que le fue tan bien que ya no iba y compraba a los mercados, iba y compraba directamente a los productores, a los campesinos, y repartía con camiones a los mercados. Esta es la primera historia. La segunda historia, una anécdota personal. Hace muchos años, bueno, no muchos, varios años, vivía yo rentábamos una casa, vivía mi mamá y mis hermanos. Yo era el sostén de la casa. Una hermana estaba en la secundaria, un hermano menor en la primaria. Yo trabajaba como chofer en el transporte urbano. Y tuve un accidente y me despidieron. Hay, no sé, muchísimas rutas urbanas aquí en el área metropolitana de donde vivo, en Monterrey. Y empecé a buscar trabajo. Y con tan mala suerte que por el accidente que había tenido no me daban. Pasó una semana, pasó 2, pasaron 3, no recuerdo realmente cuánto tiempo pasó. Pero no conseguía trabajo. Mi mamá preocupada, yo preocupado. Habíamos vivido de fiado todo ese tiempo. Ya la tienda no nos querían fiar. Un día llegué ya sin dinero, sin para los pasajes para ir a buscar trabajo. Y me recosté un poco. Veía a mi mamá preocupada. Y empecé a recordar que mi padre, que no vivía con nosotros, tenía una panadería, y en algún tiempo que estuve yo por allá aprendí a hacer pan. Nunca había hecho, pero aprendí. Le dije a mi madre, vaya con la señora a la tienda, que nos fíe 3 kilos de harina, 1 kilo de azúcar, 1 litro de aceite, no recuerdo qué más. Me dice mamá, pues, es que ya no nos quiere fiar porque no le hemos pagado. Le dije, dígale que nos fíe por favor, que hoy mismo le damos un abono, y que en esta misma semana le terminamos de pagar lo que le debemos. Mamá se fue, llegó con las cosas y me puse a hacer donas. Yo sabía hacer donas, nunca las había hecho, pero sabía hacerlas, había visto. Y me puse a hacer donas. Terminé de hacerlas, las pusimos en nosotros aquí le llamamos lavamanos de plástico, ahí los pusimos. Y le dije a mamá, órale, a venderlas. Vivíamos en una colonia
donde las calles son muy reducidas, ¿no? Yo me quedé a limpiar la mesa, a recoger todo lo que había utilizado, y estaba terminando de limpiar la mesa de espaldas a la puerta de la casa, y volteo y veo a mi mamá parada, y le digo, ándale, ahorita voy y le alcanzo, sálgase a venderlas. Y me dice, ya se acabaron. Creo que habían salido 60, 70 dólares, no recuerdo. Me dice, ya se acabaron. ¿Qué? A ver, venga. Pues el dinero, vamos a ver, a repartir y a sacar las cuentas. Se acabaron las donas, no sé, 15, 20 minutos. Lo que salió ahí con los vecinos se terminaron. Ya que contamos, le dije, mire, tenga, vaya, compre 3 kilos de harina, lo mismo material que vamos a necesitar, y esto, déselo a la señora y dígale que esta semana le he terminado de pagar. Así empezamos un negocio, confiado, sin un peso, y de pronto vendíamos en la calle. Ahí en la colonia había una primaria, una secundaria y un kinder. En la hora del recreo, aquí hay lo que le llaman en las escuelas cooperativas. Hay gente que se encarga y ellos nos hacían pedido y ellos vendían y vendíamos. Y después mamá empezó a hacer lo que llamamos mantecadas, o nosotros llamamos quequis, pero no teníamos molde y los hacíamos en latitas, en las latas de atún. Ahí poníamos un papelito y entonces ya vendíamos donas y vendíamos quequis. Empecé a hacer conchas en la estufa y otros tipos de pan que yo me acordaba que había visto y que más o menos había. Fui a hacerle una visita a mi papá, le digo, enséñame más recetas y en fin. De pronto ya teníamos entregos en varias tiendas de por ahí cerca y empezamos bien. Y el negocio empezó a dar. Estas dos historias que les comento es porque a veces lo que nos hace falta es que nuestro motivo sea más grande que nuestro miedo. No nos movemos del lugar en que estamos porque, les decía, hay veces que no nos movemos porque no nos duele tanto nuestra situación. Cuando el motivo es más grande que el miedo, es cuando empezamos a movernos. Y cuando das el primer paso, te das cuenta de que no es tan complicado. Era esta historia que quería compartir con ustedes. Actualmente, bueno, tengo varias actividades que me generan ingresos, y he tenido que muchas veces ser audaz al momento de iniciar alguna. Y siempre hay miedo, siempre hay miedo. Es algo natural. El miedo es a fracasar. Si vas a vender algo, el primer miedo, el primer pensamiento que te viene es, ¿y si no se me vende? Hay que estar claros de una cosa. El fracaso es parte del éxito. Es un paso necesario. Y si inicias algo, no temas equivocarte, te vas a equivocar. Pero lo importante es que aprendas de esa equivocación. Corrijas y regreses a hacerlo otra vez. Espero que esta historia les haya gustado y que les motive un poquito a intentar cosas. Se van a dar cuenta de que finalmente el miedo es a dar el primer paso, y yo creo que es más riesgoso quedarse estancado, quedarse sin hacer nada. Como ya saben, estoy haciendo un sorteo con la intención de que haya gente que se resulte premiada para entregarle, pues, ahora sí, que lo suficiente para iniciar. Yo creo que lo suficiente y más para iniciar un negocio. Espero su participación. Tienen los datos
mi WhatsApp, tienen la forma de contactarme. Y vamos a seguir haciendo videos de recetas. Voy a estar igualmente, si ustedes lo aceptan, comentándoles o platicándoles acerca de videos motivacionales, acerca de formas de iniciar negocios. Y bueno, pues obviamente pues cuento o quisiera contar con su aceptación. Muchas gracias. Continuaremos más bien compartiendo más cosas. Espero que esto les sea de mucha ayuda. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Inicien, den pasos hacia adelante. No se van a arrepentir. Mil bendiciones para todos y cuídense mucho. Hasta la próxima.